Otro de los segmentos favoritos esta mañana. Oye, se pusieron de acuerdo. Déjame aquí. Nelson Torres, miren esto. Se pusieron de acuerdo, señoras y señores. Gloria a Dios. Oye, bien que nos queda, porque somos así tostaditos. Sí, ese colorcito me queda. Mi esposa dice, pues ese color te queda lindo. Bueno, de ella fue la que me compró la camisa. Yo no me compro ropa, ella me compra la ropa. Ay, sí. Pues mire, dígale que le queda excelente. Ella es la que me viste, mi esposa me viste. ¿Ah? Bienvenido. Desde ahorita estoy escuchando la radio cuando vengo de camino. De las cosas que ustedes dicen y de lo. Le va a pedir el carro prestado, dile que no. Sí, no te apures, hacemos algo. Pero de verdad que este es un momento bien interesante, porque escuché también a Naldo Stader con esta enseñanza. Wow, brother. Espectacular, de verdad que wow. Y falta la enseñanza espectacular del doctor Nelson Torres, que nos va a estar hablando de el diálogo interno. Oh, sí, vamos a estar hablando de un tema bien interesante que he estado trabajando las últimas semanas en mi oficina, sobre el asunto del diálogo interno y cómo mejorar tu conversación contigo mismo. Qué lindo. Sí, entonces vamos a estar hablando sobre ese asunto, porque realmente yo le pregunto a las personas, dígame, ¿quién es la persona con quien tú más hablas en la vida? Entonces me dicen Dios, me dicen su esposo, su esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi amigo, bueno, y me mencionan una lista de personas importantes en la vida de uno, que lo son. Pero yo le digo, realmente la persona con quien tú más hablas en la vida es contigo mismo. Contigo mismo. Sí. Hay un promedio de que la gente gasta aproximadamente 14 horas hablando consigo mismo. ¿Cómo? 14. Sobre 14 horas. Lo que pasa es que en ese diálogo interno está basado a pensamientos, no a palabras verbales muchas veces. Aunque a veces ustedes, yo no sé, yo he visto personas, y yo mismo lo he hecho, que me hablo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, fíjate. Entonces lo estoy verbalizando entre yo mismo porque es para reorganizarme, ¿verdad? Pero muchas veces se da ese diálogo interno a nivel de pensamiento. Y como es pensamiento, la gente piensa que no es un diálogo. Sí es un diálogo, porque en ese diálogo ocurren o existen, mejor dicho, dos voces. Es la voz negativa, que siempre te dice no puede, te habla de todo lo negativo del asunto que tú estás enfrentando o vas a enfrentar, y siempre te habla de un aspecto pesimista. Ajá. O caótica. Sí. No se puede, va a ser malo, va a fallar, te va a pasar lo mismo que fulano, que perencejo. Entonces, esa voz está allí. Y esa voz negativa está constante. Pero también hay una voz que se llama la voz positiva, que es la voz del coaching. Se puede, lo vas a lograr. Dale, pero si no hay peor cosa que la que tú no haces, vamos, dale, intenta. Entonces, es como, pero lamentablemente de esas dos voces, la primera que siempre toma, por no decir siempre 100%, pero generalmente la que toma la iniciativa en la conversación es la negativa. Wow. Triste por demás. Yo, cuando estuve leyendo sobre el tema hace mucho tiempo, sobre el diálogo interno, seguí buscando por qué razón. No encontré, pero claro, la palabra de Dios, uno conoce unas cosas de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios revela y dice, nuestra naturaleza caída. Sí. Por nuestra naturaleza caída hay una tendencia de siempre mirar hacia lo negativo. Ajá. Sí, hacia lo que no es correcto, porque es una lucha entre lo que Dios quiere que uno haga y lo que la naturaleza humana y las cosas que nos rodean nos empujan. Entonces, generalmente la voz negativa es la que habla. Y de las 14 horas aproximadamente que hablamos con nosotros mismos, el 80% aproximadamente es negativo. Wow, el 80%. En mucha gente. Claro, hay gente que ha desarrollado entonces la voz positiva sea la voz cantante, y se llaman los optimistas. Ajá. Y eso es algo que se desarrolla. O sea, con alguien negativo esta mañana puede pasar de ser una persona de pensamiento negativo a caracterizarse por ser una persona optimista. Optimista. Pero eso es un proceso, porque el ser humano se desarrolla dentro de un entorno social que se llama casa, familia, que puede ser que yo aprendí a pensar de esa manera y todo lo filtro de una manera negativa. Okay. Le digo porque, por ejemplo, yo me crié
con mi padre, que ya pasó, está en el cielo, con él, está en la eternidad, y mi madre también. Mi padre, aunque era un hombre muy bueno, muy responsable, porque papi era un hombre responsable de principio, papi siempre ponía el pero a las cosas. Pero el pero siempre era negativo. Vamos a hacer esto, sí, pero fíjate, yo creo que debemos esperar, pero todo lo contrario a mi madre. Mi madre era, se puede. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Lo vamos a empezar. ¿Qué pasa? Yo dije, espérate. Yo voy a aprender de esta mujer porque papi siempre pone mucho pero. Y yo vi a través del tiempo que todo lo que mi padre y mi madre hablaban para emprender, papi le ponía siempre 1000 dificultades y mami siempre le ponía que se puede. Y yo vendo Limber, y yo vendo pasteles, y yo vendo Avon, y yo vendo... Bueno, ¿qué no hacía esa mujer? Pero se hacía. Entonces dije, espérate, hay resultados. Entonces dije, yo me voy a alinear a esta mujer, ¿sabes? Eso es. Yo tengo muchas características de mi padre, de ser responsable, de ser una persona, ¿verdad?, recta y de cosas, pero de mi madre aprendí el ser optimista. Entonces mucha gente, por 1000 situaciones, aprenden a tener un pensamiento negativo en su mente, que es la voz negativa que permea en momentos que tiene que tomar decisiones o hacer algo. Esa voz sale y te dice, no se puede. Te va a pasar lo mismo que Moraima. Te va a pasar lo mismo que Juan Carlos. Mira que pasó esto. Mira, ¿para qué? No tiene sentido. No pierdas tu tiempo. Hay otras cosas interesantes. Y esa voz comienza constantemente. ¿Y qué se pasa? Que uno va notando que en ocasiones que parte de lo que me está diciendo la voz negativa se da. Pero son procesos. Me sigue. Entonces voy validando ese pensamiento y comienzo a prestar atención más a esa voz negativa que a la voz positiva. La voz positiva siempre espera que tú le des la oportunidad. La negativa la toma. Se impone, va. Entonces, ¿qué pasa? La gente me dice, doctor, ¿y por qué yo hago? Porque es que siempre estoy pensando negativo y me limito, tengo miedo, no puedo, estoy teniendo problemas, esto me lleva a una actitud de indiferencia, o me lleva a una acción que realmente me limita, y yo estoy cansado de esto. Precisamente tuve un caso en esta semana de una joven que me dice, yo estoy cansada de estar diciendo medias verdades para salir del paso, pero entonces ya estoy perdiendo credibilidad con la gente que me aman y que yo amo. Porque se dan cuenta que lo que yo dije eran medias verdades, y las medias verdades son mentiras. Ajá. Entonces me dice, mas sin embargo, en mi trabajo yo no digo medias verdades, porque mi trabajo es un trabajo bien, ¿verdad?, complicado, y entonces por miedo a perder mi trabajo o que me vaya a tener un proceso legal, pues entonces siempre digo la verdad. Pero entonces no ocurre lo mismo con mi familia y con mis amistades. Con mi familia y amistades siempre digo medias verdades. Porque la voz me dice, mira, si le dices la verdad te van a decir que no. ¿Qué va a pensar tu mamá? ¿Qué va a pensar tu papá? Y para quedar bien, para que quedes bien. Además, ellos no te van a enterar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces comenzamos a usar, ¿verdad? Esa voz comienza a decirte muchas cosas. Y el problema es que yo comienzo a escuchar la voz. Ay, yo no quiero pensar así, no quiero pensar así. Y la voz sigue ahí, la voz sigue diciéndote. Porque la voz lo que quiere es crear en ti una persona pesimista, una persona caótica, una persona que realmente todo vea mal. Entonces te tienes que mover a luchar. Y cuando yo digo luchar, no es pelear, ni resistir, ni negar. Es refutar. La gente me pregunta, doctor, ¿y qué yo hago con esa voz negativa para yo poder manejar esos pensamientos conmigo mismo? Y esa conversación que yo tengo, poder mejorarla. Y dice, a esa voz tú tienes que hablarle. A la voz negativa tú le hablas, tú la refutas. Refutarle es decirle lo contrario a lo que te dice la voz. Mira, te va a salir mal. Bueno, posiblemente, pero siempre es un proceso de aprendizaje. De eso aprendo algo. ¿Ves? Entonces le estoy refutando, y llega un momento que al tú refutarle tanto a la voz comienza a perder poder y frecuencia en ti, o intensidad. Porque se da cuenta que no te puede convencer. Porque el propósito de la voz es hacerte pensar que lo que te dice es para llevarte a ser una persona pesimista. Pero entonces al yo refutarle, le estoy llevando la contraria. La voz no significa que yo lleve la contraria, se va y la voz. Es que yo voy a continuar
que cada vez que aparezca la voz yo te voy a refutar. El optimista no niega unas realidades. El optimista no niega una realidad, porque negar una realidad es un problema. Acepta la realidad, pero no se detiene en esa realidad. Dice, lo voy a superar. Yo sí puedo, le voy a meter mano, ¿ves? Ese es el optimista. El optimista siempre acepta la realidad que está pasando. Esta situación es difícil, es complicada, sí, es difícil y complicada, pero ¿sabe qué? Hay alternativas. Y ahí es que viene entonces lo que se llama la resiliencia, que ahorita hablamos, que nosotros debemos desarrollar la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de enfrentar situaciones nuevas de experiencias que hemos aprendido de otras pasadas. Si Dios lo hizo allá, lo va a hacer aquí también. Ese feeling del salmista cuando dijo, alma mía, alaba a Jehová. Pudo haber sido una orden de un pensamiento interno negativo que tenía, pero dijo, no. En este momento difícil yo tengo que adorar, alabar a Dios. Y entonces le refuta ese pensamiento. Amor pensamiento dice, no la alabes. ¿Para qué la vas a alabar? Le dice, no, alma mía, bendice a Jehová. O sea, su espíritu le habla a su alma, a su mente, y le está diciendo, no, alábalo, bendícelo. Precisamente nuestro maestro, Jesús, el maestro de maestros, hizo lo propio para enseñarnos que a la voz negativa se le refuta. ¿Qué hizo Jesús ante el enemigo allá en el desierto? Le refutó, le dijo lo contrario a lo que decía. Fíjate que no se negó esa realidad que está diciendo que la voz negativa le decía, sí, pero dice esto y esto. Y comenzó a citar la palabra de Dios. Escrito está. Jesús no enfrentó la voz negativa a Satanás en el desierto en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Para que yo no usara de pretexto el yo no hacer eso mismo cuando tenga la experiencia igual. No, pero claro, Jesús lo venció porque lo enfrentó divinamente. No, Jesús lo enfrentó humanamente para decirme a mí que cuando vengan esos pensamientos negativos que van a venir, yo le pueda refutar. ¿Y refutar qué? Con una palabra positiva y contraria a lo que me está diciendo esa voz. Por eso la palabra de Dios se convierte en la espada del Espíritu, para yo poder refutar a Satanás. Porque si yo escucho la voz, le escucho, estoy alimentando ese pensamiento y ese pensamiento sigue ganando poder y autoridad sobre mi conducta, mi actitud primero y mi conducta, que eventualmente voy a tener unos resultados que ya realmente me van a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque estoy aceptando una palabra negativa en mi mente. Y qué bueno que el Dios nuestro nunca tiene una palabra negativa. No. Siempre dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros siempre son pensamientos de bien y no de mal. Eso lo dice la Escritura. Sí. Por tanto, yo tengo que usar la refutación ante esa voz negativa de mi diálogo interno para yo poder hacer retroceder ese pensamiento y desarrollar un pensamiento optimista. Me estás haciendo recordar el otro texto bíblico de que levante el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, los pensamientos negativos son dardos de fuego. La batalla del ser humano, espiritual y humana, es la mente. Y a mí me recordó, ¿sabes qué, doctor y Juan? La historia de el niño, que el papá le dice al niño, hijo, en nuestras mentes viven dos lobos. Y siempre están peleando. Y el niño le dice, papi, pero entonces ¿quién gana la batalla? ¿Cuál de los dos lobos gana? Y él le dijo, aquel a que alimentes más. Al que alimentas más, ese es el que va a ganar la batalla. Exactamente. En los pensamientos positivos y negativos están a cuál pensamiento tú estás alimentando. Y alimentar es escucharlo. Yo los alimento cuando le presto atención. Me concentro en lo que me dice y le sigo dando espacio a escucharlo y a procesarlo, lo que me está diciendo, y sigo procesándolo, sigo alimentando, cuando realmente nosotros tenemos que filtrar nuestros pensamientos. Doctor, ¿y cómo yo sé que tengo que refutarle? Precisamente porque el pensamiento negativo va a generar, créeme, siempre una emoción negativa. Y cuando genera una emoción negativa,
o un resultado que tú no deseas, entonces tú dices, espérate. Cuando tú filtras, tú lo estás buscando es separar algo de algo, ¿cierto? Eso es filtrar. Sí. Yo filtro algo porque quiero que algo se quede arriba y algo pase abajo. Entonces, lamentablemente, tenemos que comenzar a aprender a filtrar nuestros pensamientos, que la gran mayoría de la gente no filtra sus pensamientos. Yo digo, espérate, me pasó cuando yo le compré el carro, el primer cajito a mi hija, estaba estudiando en la universidad, y mi hija, yo le daba el carro mío para que practicara conmigo y demás. Pero una cosa es que practique conmigo yo al lado de ella, y una cosa yo soltar un carro sola. Ajá. Sí. Y cuando yo le compré el carro sola, yo dije, metí las patas, va a chocar. Entonces, cada vez que ella me llamaba, ¿tú sabes qué venía mi pensamiento? Wow. Choqué, Ajá. me paré del carro, o estoy en un accidente fatal. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo, papi, cálmate. Nada, te estoy llamando para decirte que voy de camino para... Ay, gracias a Dios. Entonces yo dije, espérate. Yo estoy alimentando. Espérate, ¿dónde está mi confianza en Dios? Ajá. Claro que hay una posibilidad de que choque. Claro que la hay. Pero entonces yo voy a estar concentrado en esa posibilidad cuando posiblemente no se dé. Ajá. Y si se da, pues se enfrenta cuando se da. Entonces Exacto. comencé a filtrar porque me di cuenta que ese pensamiento estaba robando mi paz. Yo estaba trabajando y siempre pendiente del celular. Ay, llamará. Y tan pronto yo veía que el nombre de mi hija Cintia, a mí, te digo, el mundo se... Ay, Señor. Ay, ajá, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me di cuenta, cuando filtré, yo, espérate, esto no me está ayudando. Esto roba mi paz. Esto yo tengo que manejarlo. Y comencé entonces, cuando filtré, a darme cuenta que yo tengo que separar una cosa de la otra y decir, espérate, esto que me perjudica, yo necesito cambiarlo, lo voy a refutar. Y cuando viene el pensamiento, va a chocar. Bueno, todo se puede chocar. Hasta yo puedo chocar, que soy experto, que yo llevo años guiando en Nueva York, en Alemania, en Europa y he guiado. Claro que es posible chocar. Esa posibilidad siempre existe. Pero la diferencia está de que yo voy a enfrentarlo cuando ocurra. Exacto. Mientras tanto, no tengo que preocuparme. Y segundo, yo voy a comenzar a depender más de mi Dios. Señor, guarda a mi hija, protégela, Señor. Y lo voy a tener en oración. Y una vez que yo la pongo en oración, como dice la Escritura, que deposite toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. ¿Sabes qué? Poderoso. Me sigue. Entonces Poderoso. Yo tengo que filtrar mis pensamientos y refutarlos. Y en la medida que yo refute mis pensamientos negativos, estoy generando que mi voz positiva gane ¿qué? Ajá. Autonomía y poder sobre mí. Exacto. Y entonces me convierto entonces en una persona optimista. Y tengo aquí un pensamiento que me gustaría leerlo, que le dijo Winston Churchill. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, mientras que el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. ¿Me entendí? Sí. Sí. Qué lindo, Poderoso, qué lindo. poderoso. Mire otro pensamiento que todo dijo el general George Patton. No mido el éxito de un hombre por la altura que es capaz de subir, sino por lo alto que rebota cuando toca el fondo. Lo alto que Ay. rebota. Mire, en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 8, está el filtro de nuestros pensamientos. Si ese pensamiento no encaja en esas 8 cualidades o características, no lo voy a pensar, lo voy a refutar. Amén. Por lo tanto, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y la paz de Dios sobre aquellos que están Excelente. conectados con Me nosotros. hiciste acordar de otro texto de la Biblia bien lindo. Ajá, ¿cuál? Que pensemos en todo lo bueno, Pues, todo lo Filipenses puro. 8. Todo lo amable. ocho. Así Vamos a mismo. leerlo. Sí, Filipenses. léelo, doctor, Sí, porque- Filipenses, Definitivamente. es que la palabra está diseñada En para la toda Biblia ciudad. está todo. Absolutamente. Está todo lo Porque que necesitamos. Dios es tan Absolutamente. perfecto en sus cosas. Qué clase, Palo. Aquí la gente en Facebook está felicitándote por el tema Sí. y haciendo unos comentarios espectaculares Gloria a Dios, por el gloria tema que por has eso. traído. Mire cómo dice en Filipenses capítulo 4, que ese es el filtro de nuestros pensamientos. Ajá. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no dice cierto, verdadero, Ajá. todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, En en esto pensar. Pensar. ¿Quién? Dios.
Nosotros. Usted tiene el poder de decir, no voy a pensar este pensamiento, te voy a refutar. Tú dices esto, Dios dice lo contrario. Eso es. Entonces, claro, en la medida que lo vas haciendo, vas desarrollando ese pensamiento optimista que Dios quiere que tú tengas. Hay mucha gente que quiere consejería con el doctor Nelson Torres. ¿Cómo hace cita? Sí, puede llamar o textear al 787-525-5226. Llamar o textear al 787-525-5226. Y estamos allí para servirle. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos convida, nos afirma y nos